Hermanos y amigos, Dios les bendiga grandemente a todos. Pasando a dar un corto testimonio para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Y darle la gracia al hermano pastor José García y a su esposa Lu María, quien Dios en su misericordia usó para su gloria. Eso fue este 10 de enero. Doy el testimonio hoy, 22 de enero del 2019. Mi nombre es Raiza Morán y le contaré el testimonio de mi hija de 22 años, quien por la gracia de Dios el Señor tuvo misericordia y le sanó. Aleluya. Muy agradecida con mi Señor Jesús, aleluya, quien tiene cuidado de sus hijos, como dice en su palabra, aleluya. Y fue así mientras yo hablaba por teléfono con la hermana Luz María, la cual le he tomado un cariño especial, toda una sierva del Señor y excelente persona. Le doy la gracia al Señor por permitir que tenerla en mi camino y poder disfrutar de su amistad como hermana en Cristo que somos. Como le decía, mientras hablaba con ella, vino mi hija y me preguntó con quién hablaba, y yo le dije que hablaba con la hermana y me dijo que si ella podía hacer una oración por ella. Y yo le dije a la hermana y dijo que sí. Y llamó a su esposo, el hermano pastor José García, y mi hija se fue a hablar a su cuarto con los hermanos. No sabía qué estaba pasando porque yo me quedé en mi habitación. Luego, pasando el tiempo, ella fue a mi habitación y seguía hablando con los hermanos y dijeron que pusiera el teléfono en altavoz. Pues así lo hice y el hermano me dijo que buscara aceite de ungir y así lo hice. Y pusiera en mis manos y que lo untara en su cuello, su frente, su hombro, y que luego dejara mis manos en su frente mientras ellos seguían orando por ella. Y en medio de la oración, cuando el Espíritu Santo hablaba a través del hermano pastor, hablaba a la vida de mi hija. De repente, cuando dijo que iba a sanar un tumor, mi corazón se paralizó porque no me esperaba algo así. Me asusté y mis ojos se abrieron. Oh, Padre, un tumor, ¿qué pasa? Y me dije, uy, un tumor. Y el Espíritu Santo le decía que estuviera tranquila, que había ángeles sacando el tumor. Fue algo sorpresivo para ambas. Y más para mí, que me quedé sorprendida. Los hermanos pues terminaron y aún no salía yo del asombro. Le di las gracias a Dios y a los hermanos. Di la noticia a todo en la casa. Y uno por uno dieron las gracias a Dios. Y mi hija me contó esto. Mi hija me contó que antes de venir a los Estados Unidos, ella tuvo un sueño donde se veía en el baño y el Señor la bañaba con mucho jabón y estregaba esa parte muy fuerte donde ella sentía que le dolía y que era de la parte de atrás en su espalda por la costilla. Y estando aquí en los Estados Unidos, ya en 2016 tuvo otro sueño que ella lo tiene escrito, ella lo escribió en ese entonces y está como prueba que ella lo tiene escrito, donde también nosotros se lo enviamos al pastor para que él viera que fue algo que ya el Señor le venía hablando, pero que ella no entendía porque ella pensaba que era algo espiritual, que el Señor le estaba hablando de algo espiritual, que había algo en ella que él tenía que sanar, pero espiritualmente nunca ella pensó que era algo de verdad en su cuerpo. Ella a mí a veces me hablaba de eso, de que el Señor la apoyaba ahí, le decía lo que le dijo, pero yo nunca puse como atención sobre eso. Pero ella pensó
como le estoy diciendo, que era algo como espiritual. Amén, aleluya. Y gracias al Señor Jesús por su grandeza y su amor. La otra parte se la puede decir el hermano pastor José García. Le diré al hermano que ponga la nota de mi hija que escribió. Aleluya. En el 2016, así de bueno es el Señor, mis hermanos. Y yo le creo al Señor, porque el Señor vino a dar vida y a hacer grandes cosas en todo aquel que en Él cree. Dice el Señor en su palabra que cosas mayores que la que Él hizo haríamos si tenemos fe, como dice en Juan 14:12. Tenemos que cultivar esa fe en Cristo Jesús, porque viene el tiempo difícil, viene tiempo donde nosotros solamente vamos a contar con el Señor, en donde el Señor a través de su Santo Espíritu estará con nosotros y no habrá médico, y Él será nuestro doctor y el que va a suplir todas nuestras necesidades. Hambre, vendrá mucha hambre, mucha peste, mucha destrucción, pues debemos estar preparados y listos y cultivar esa fe para que crezca cada día, para que llegado esos tiempos nosotros podamos confiar en el Señor y no caer derrotados. Y solamente en Cristo podemos resistir ese tiempo que se aproxima, porque ya ese tiempo está cerca, no está muy lejos. Debemos pedirle al Señor que nos nustra de esa fuerza, que nos llene de esa fuerza que necesitamos para ese tiempo. Tenemos que orar, ayunar y buscar plenamente del Señor, sin mirar las cosas del mundo, porque Él es nuestro refugio. En esos tiempos Él va a ser el único escondedero, va a ser en Él. No habrá más, no habrá donde acudir. Porque podrá acudir a las cosas del mundo, pero si acude a las cosas del mundo, pues puede decir que va a estar perdido. Pero si quiere estar protegido en Dios, pues tenemos que prepararnos desde ahora. Perdón, porque nuestro Señor es grande y misericordioso. Porque grandes milagros serán hechos por el Señor a través de sus hijos. Todo aquel que decida seguirle en santidad y creer en Él. Solamente es una pequeña exhortación que le doy y un pequeño testimonio, dándole toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús y dándole la gracia nuevamente al pastor García y su esposa, que han sido de gran bendición para nuestras vidas, y que hay mucho cariño y mucho amor para ellos de mi parte, mucho agradecimiento también. Y gracias a todos ustedes por sacar su tiempo y escuchar este pequeño testimonio. Espero que sea de bendición para su vida y que el Señor le bendiga grandemente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor, nuestro Padre Celestial es maravilloso, mis hermanos, debemos confiar en Él. Pues ahora, mis hermanos y amigos que va a escuchar este mensaje, pues le dejo a mi hija que ella misma dé su testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, cómo el Señor la sanó. Le doy las gracias y Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Soy la hermana Julis y me gustaría dar un breve testimonio para la gloria de Dios de cómo el Señor me sanó a través de los pastores que oraron por mí, por sanidad, que el Señor los usó para sanarme, para su gloria. Me gustaría primero leer un texto que se encuentra en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 4.
para la gloria de Dios, dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicadas. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Amén. Gloria a Dios. Este pasaje, este verso, esto mismo, gloria sea al Señor, que dijo Nabucodonosor, quiero expresar yo ahora, que conviene que declaremos las señales y los milagros que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Y dice que a todos los pueblos, a todas las naciones y lenguas que moran sobre toda la tierra, Él quiso declarar, a todos ellos Él quiso declarar todas aquellas maravillas que el Señor había hecho con Él. Asimismo, quiero dar testimonio de la grandeza de mi Dios, de los milagros que ha hecho conmigo, de sus maravillas que son incontables. Hace semanas ya mi mamá estaba hablando con la pastora, y cuando me di cuenta que mi mamá estaba hablando con la pastora, pues le pedí que le dijera, pues, para que orara por mí, y la pastora oró por mí y hablamos y me aconsejó mucho. También el pastor y la pastora oraron los dos juntos por mí, y para la gloria de Dios el Señor se glorificó grandemente. Le conté de mi vida espiritual y me aconsejaron, y luego que estaban orando por mí, mientras oraban, el Señor habló a través de nuestro pastor José García, y me dijo, y el pastor vio que detrás mío, dijo que él veía un ángel que me ponía su mano en el costado derecho y como que hacía una operación, algo así. Cuando el pastor José García dijo eso, yo me quedaba sorprendida, maravillada. Me preguntaba en mi mente como que qué pasaba con mi costado derecho, que había ahí. Yo simplemente analizaba y escuchaba todo lo que se decía. Entonces, cuando dijo eso, yo me preguntaba, y luego dijo que el Señor decía que Él me sacaba ese tumor, que había un tumor en mi costado derecho, pero que Él lo sacaba, que Él lo sanaba. Entonces, cuando dijo eso, mi mamá y yo nos miramos a la cara, nos quedamos como sorprendidas. Mientras cuando él dijo eso, lo único que me venía a la memoria fue una vez que el Señor tuvo un trato conmigo hace tiempo, donde Él me tocaba en el costado derecho con su dedo. Una vez tuve esta experiencia, que es la siguiente. Yo estaba en mi cuarto y yo veía que todo se ponía como negro. Estaba yo como afuera en la calle y todo estaba peligroso. Veía como murciélagos. Era como que algo iba a pasar. Y yo veía al presidente. Y el presidente estaba caminando y no sé si tenía como sus guardaespaldas y todo eso. Entonces yo lo vi y yo dije, bueno, yo voy a seguir al presidente, porque si yo voy con el presidente voy a estar más segura, nada me va a pasar si voy con él. Entonces lo seguí. Y luego que lo seguí, él subió a una habitación y dijo que había un cuarto libre, y yo subí gritando diciendo que lo quería. Entonces luego de ahí me vi en mi habitación. Me había mi habitación. Pero antes de eso él me había mostrado, entramos en una iglesia y la iglesia se veía toda sucia, como fea, deteriorada, y yo me preguntaba en mi mente que cómo el presidente podía vivir ahí. Entonces luego de ahí me vi donde yo estaba durmiendo y me tocaban la puerta. Primero me llamó al teléfono, me veía ahí donde estaba durmiendo y veía y decía que era el presidente que me estaba llamando, pero yo no contestaba, y como yo no contestaba, fue y me tocaba la puerta, y luego pasó y entró, y cuando pasaba yo pude sentir sus pisadas, pude escuchar las pisadas cuando entró. Luego se paró tras mío y me tocó en el costado derecho 3 veces. Y después yo hice fuerza para levantarme y lo que pude ver fue como una silueta de un hombre. Luego el siguiente día, o no recuerdo si fue el siguiente día, pero luego
creo que fue el siguiente día, y tuve esta misma experiencia donde él entró y pude escuchar sus pisadas y me tocó 3 veces en el costado derecho. Y luego después de ahí pude ver que yo tenía como en el costado derecho como un tipo síndrome, como un tumor grande, bastante grande, yo lo veía en el sueño. Y luego de ahí vi cómo me metió en una lavadora, como para lavarme, pero yo con eso no entendía que era como que yo tenía un tumor, sino yo lo veía como algo espiritual. Yo lo entendía como que por ser tan terca, pues porque ese tumor en el sueño según Dios me lo había creado. Entonces yo pensaba como que por mi terquedad, por causa de la terquedad que yo tenía, pues de tanto el Señor tocarme, pues me iba a causar un tumor, pero yo lo veía como algo espiritual, no pensaba que literalmente tenía un tumor. Incluso desde hace muchos años atrás recuerdo que tuve un sueño donde yo veía que me estaba bañando y como que el Señor era el que me bañaba. Pero yo lo veía invisible, el jabón se movía solo y él me lavaba con el jabón y me lavaba más profundamente, específicamente en esa parte. Entonces, en ese momento, pues me acordé de todo eso y me quedé toda maravillada, no sabía qué pensar, no podía creer tampoco que yo tuviera un tumor ni nada de eso, así que me quedé muy sorprendida y el pastor José García me dijo que él podía ver que yo tenía un tumor como gris, como una bola gris, como del tamaño como del dedo pulgar. Y me explicó como que el Señor hace antes, que Él lo puede hacer las cosas incluso desde que se aparezca. Y eso era lo que más me maravillaba, que el Señor mucho antes de que grandemente se formase, antes de que esto se multiplicase o se hiciera mayor, ya el Señor tomó control y dominio de esto. Entonces, pues esto me hace pensar y meditar en la grandeza del Señor, de cómo el Señor tiene control y cuidado de sus hijos, mucho antes inclusive de que el mal se le ocurra venir. Ya Él tiene control del mar, tiene el control de todo lo que va a pasar en nuestras vidas. Ya Él tiene planeado cómo lo va a sanar, de qué manera lo va a hacer, en qué tiempo lo hará. Como también dice en su palabra, que de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo entenderá el hombre pues su camino? Nuestros pasos, Él es quien nos guía. Este testimonio es para la gloria de Dios, para exaltar su grandeza, para que los pueblos, las naciones, el mundo sepa que hay un Dios que hace milagros, que hace señales, que hace prodigios, que hay maravillas. Que el Jesús que estuvo caminando, haciendo prodigios, que todos se maravillaban de Él porque todo lo que hacía lo hacía bien hecho, todavía sigue trabajando, todavía sigue visitando los hogares, todavía sigue sanando, todavía sigue levantando a los muertos, todavía estas señales están vigentes y son para todos nosotros. También me gustaría tocar un punto muy importante acerca de la duda y la incredulidad, de cómo debemos de creer en todo lo que el Señor hace o está haciendo en nuestras vidas. Porque, por ejemplo, cuando el pastor estaba orando por mí y que decía que veía a ese ángel tras mío operando el milagro, también el Señor a través de él me dijo que no dudara nada lo que él estaba haciendo, que no dudara nada lo que yo iba a recibir y que a él no le gusta la incredulidad. Porque muchas veces no agradamos a Dios por causa de la dureza de nuestro corazón, por causa de nuestra incredulidad. También podemos ver que, por ejemplo, Jesús en muchas regiones no hacía milagros por causa de la incredulidad de ellos, porque se preguntaban y decían, ¿y no es este Jesús el hijo de María? ¿No es este el carpintero? ¿De dónde saca él estas cosas? Entonces, de alguna manera u otra le damos entrada a la duda. Es necesario que creamos, aunque no veamos, porque ciertamente, aunque yo no veía ese ángel tras mío, ese ángel estaba ahí. Aunque yo no sentía ese fuego que el Señor decía que ponía en mis manos, ese fuego ciertamente está aquí, porque eso es la fe. Creer lo que no vemos, creer lo que no sentimos. Como dice en Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria sea dada a Dios. Le doy muchas gracias a Dios, le doy gracias al Padre, le doy gracias por su presencia, porque está con nosotros, por cómo nos cuida. Le doy gracias a los pastores, José García, a Luz María, por
por haberse dejado usar del Señor para ser instrumento de sanidad en mi vida. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén.